jesuita, pintor, escritor y maestro, el único mazatleco nacido en la Ciudad de México, como él mismo se presenta. Definitivamente un artista y un hombre de Dios, un muy querido maestro de la Ibero en la Ciudad de México. De una distinguida familia, el menor de 5 hijos, nace en el Distrito Federal un 6 de abril. Era el año de 1934. Los López Urbina eran una familia de artistas. Su tío abuelo fue el gran poeta y escritor Luis G. Urbina, y por parte de padre, nieto de Miguel Aguayo, poeta local de quien lleva el nombre. Vivió rodeado de un ambiente de arte, libros y cultura. La casa familiar se encontraba muy cerca de la playa, en Mazatlán. Muchas tardes, el pequeño Miguel acudía a observar el atardecer y la puesta de sol. Disfrutaba tanto del espectáculo que en varias ocasiones olvidó dónde había dejado los zapatos y regresaba a casa sin ellos. Su mamá no lo castigaba, siempre y cuando le describiera cómo había sido ese atardecer, ya que ninguno era igual a otro. Su familia se preocupó porque su educación académica fuera muy buena, siempre en escuelas prestigiadas como la Universidad Militar Latinoamericana. Muchas de las experiencias, nada gratificantes, vividas en esta etapa, le dejaron una profunda huella en el aspecto espiritual que posteriormente inspiraría fragmentos de algunos de sus libros. La superficialidad, el encumbramiento de antivalores y la ausencia de trascendencia no encajaban en su proyecto de vida. En la época de la adolescencia, asistía a clases de pintura durante los veranos en California. El pintor y escultor comenzó a revelarse desde entonces. Terminada la educación media superior, decide estudiar medicina, para lo cual se traslada a la ciudad de Guadalajara. Su interés era convertirse en cirujano plástico. El futuro del joven Miguel, talentoso, alegre, carismático, con una bella novia, parecía decidido y muy semejante al de otros jóvenes de su edad. Sin embargo, ya para terminar sus estudios de medicina, escucha por casualidad en un museo la explicación que un jesuita hacía de la cosmovisión expresada en una pintura huichola. Comenzó entonces un acercamiento a la Compañía de Jesús hasta ingresar en ella en 1958, ordenándose 11 años después. Los años de formación fueron intensos, algunas veces difíciles, pero como se puede entrever en sus libros, de un gran crecimiento espiritual y una gran vida interior. Lo más complicado fue el seguir desarrollando al artista en el seminario. Era muy poco el tiempo que le quedaba para escribir. Tenía que aprovecharlo al máximo. En su pantalla mental siempre imaginaba las escenas de sus libros, como si grabara una película, los diálogos, el escenario, los personajes, y llegaba a plasmarlas al papel. Así también visualizaba sus cuadros, las formas, los colores. Era ya un proyecto terminado cuando llegaba al lienzo a pintar. Desafortunadamente, fueron pocos los maestros que lo alentaron en su desarrollo artístico. Siendo novicio, algunos de sus superiores consideraron una frivolidad el que se dedicara a pintar, por lo que Miguel se concentró en la poesía y en la literatura, ganando premios nacionales en poesía y ensayo. A finales de los años 60 obtuvo un premio nacional de cuento que logró que los reflectores de un par de editoriales lo enfocaran en un momento en que la literatura de José Agustín estaba de moda. Siendo él un joven escritor, le pidieron que abordara las temáticas y estilos de moda de esa generación. Sin embargo, prefirió salir de los reflectores y seguir su propuesta personal. Su novela autobiográfica Trigo Verde fue finalista del Premio Mazatlán de Literatura. También incursionó en la música. Para su misa de ordenación, colaboró en la composición de Hosana, Misa de Juventud. Las canciones y la línea melódica, exceptuando el Padre Nuestro y el Credo,
fueron escritas y compuestas por él, con el apoyo de Carlos Camacho, quien en aquella época formaba parte del dueto de los pianos barrocos. La grabación obtuvo un disco de plata por el número de copias vendidas. A la fecha, la entrada y el ofertorio de aquella misa siguen siendo melodías muy populares en las celebraciones litúrgicas católicas. Después de su ordenación, estuvo 2 años en París, donde estudió arte en la escuela del Museo del Louvre. Se alojó en la inmensa casa jesuita de la Rue de Grenelle 42, donde le recibieron bien. Su situación económica para libros y material de pintura era precaria, así que cuando uno de sus compañeros del Louvre le invitó a unirse a su grupo que tocaba y cantaba por las noches en la London Tavern, un bar bohemio de ambiente estudiantil y turístico, Miguel inmediatamente aceptó. Se sabía canciones de Frank Sinatra y Nat King Cole y las cantaba con gusto, acompañado con el quinteto de jazz de sus compañeros estudiantes. Sus amigos de la London Tavern y sus compañeros en Louvre lo identificaron siempre como un estudiante mexicano, corto de pensión, a quien nunca vieron comportarse incorrectamente. Una de sus compañeras de clase, Madame Olga Champion, una dama de alta sociedad francesa, norteamericana y viuda de un empresario francés, lo introdujo con lo más brillante del mundo de arte y la moda de entonces en París. Fue ahí donde conoció a Raymond Duncan, director de una importante galería especializada en arte moderno, quien inmediatamente se interesó por su trabajo. Le invitó a exponer y gracias a su incuestionable talento artístico, sus obras se vendían pronto y bien. Las puertas de un porvenir brillante en el mundo de las artes plásticas parecían estar abiertas. Sin embargo, la opción de Miguel fue su experiencia de Dios, su vida espiritual sólida y profunda, por lo que sus amigos no entendieron por qué un día desapareció de París así sin más, renunciando a una prometedora carrera. Solo a los jesuitas de la Rue de Grenelle les avisó que se mudaba a una parroquia pobre de un barrio periférico de París, a cargo de sacerdotes diocesanos de origen español. Uno de sus más bellos cuadros de flores, Aves del Paraíso, ganó el primer premio del Salón de la Flor de la Galería Duncan, entre 70 cuadros de pintores del país. Este cuadro se expuso en la Galería Duncan de Nueva York durante todo un mes. A la fecha, Miguel Aguayo ha realizado más de 300 obras en pintura, la mayoría conservadas en colecciones particulares, dedicando la ganancia de su trabajo a la formación de los jóvenes jesuitas, ya que sus obras son de gran formato y su costo es alto, porque mantienen el nivel de precio con el que se manejaron en las galerías Duncan. Aún hoy en día, galerías como la Jean Boucher de París anuncian a Aguayo entre sus representados, junto a grandes nombres de artistas contemporáneos. Fue muy difícil para mí, es muy difícil para el jesuita. Si leíste el texto de este libro te darás cuenta que somos 8 pintores en casi 500 años de Compañía de Jesús. Lo digo sin asomo de, no, pero soy el 8º. El único que hubo en el siglo XX en la Compañía de Jesús. Y ya nadie me va a quitar ahí porque estamos en el 21. Así que no te imaginas con qué gusto te digo. Dios tiene un anzuelo para cada una de sus criaturas. Y a mí como artista me tenía el anzuelo que no podía yo evitar, el anzuelo de la belleza. Me hizo crecer en el trópico, en donde todo el ballet de colores y de formas, en cielos infinitos del Pacífico, y el derroche de color del Pacífico y de las costas del Pacífico me dieron como resultado el ir al encuentro de todo lo que fuera arte. En formas y colores la pintura, en masas la escultura, en sonido la pintura. Me metí en todo lo que pude meterme en el arte, por eso
no por una frivolidad. ¿Cómo te vas a dedicar a la pintura? Tú eres jesuita, es una frivolidad dedicarte a pintar. Bueno, más que nada evité la frivolidad de pintar, dando en la pintura mi mundo interior, de lo que yo creo, lo que es el fondo más central de mi vida, en hacer arte de aquello en que medito. Y medito en aquello que amo y en aquello que desconozco, para precisamente a fuerza de pensar en ello, conocerlo mejor y amarlo más. En otras palabras, estoy diciendo, el camino del arte en mí fue un camino hacia Dios. Que cuando se pinta, no por frivolidad, como cuando se escribe o cuando se crea alguna cosa artística, no es por frivolidad, ni mucho menos, sino es una, así lo pienso yo, es una necesidad de expresión, de comunicación. Todo arte es una necesidad de comunicar al otro lo que el artista siente por dentro. Todos sus fantasmas, todas sus angustias, todas sus ilusiones, su percepción de la belleza, es para gozarlas con otros, ¿no? Con los demás, con el otro. La función del arte no es para nada una función egoísta. Al contrario, el arte es lo menos egoísta que puede existir en el mundo, porque es una dádiva y de belleza al otro. La belleza que un hombre puede construir con sus manos, con su inteligencia, con su sensibilidad, pero es un regalo para el otro. La frase esta de que hay en ese Cristo de la Ibero está considerado como una de las más altas muestras de arte religioso logrado en el siglo XX. ¿No crees que, qué fregón soy, qué bruto? No, pues sí, me asusta. Y lo único que se me ocurre decir, que ganas de ser más joven para poder hacer algo de mayor fuerza, Pero cuando me desespero un poquito eso, basta con que vaya a la capilla de la Ibero y vea a mi Cristo y vea ese rostro paciente, sabio, amoroso. Jamás he estado despierto nadie, esperándote, oyéndote. Cuando cerca de los exámenes voy a la capilla, voy nada más para ver los rostros de mis estudiantes, de los muchachos estudiantes, viendo el Cristo. Angustiadísimos porque quieren ellos que en un rapto celestial les meta en la cabeza lo que ellos no se metieron por estudiar el semestre, y quieren un milagro patente para que les vaya muy bien en su examen. Todos los estudiantes son iguales. Pero les veo, además de esa angustia, decir, ¿qué hacen los exámenes, Dios mío? Les veo la gana de comunicarse con ese Cristo. Y le veo la verdad que yo apenas intuí al hacerlo. Un Dios que te oye, que te escucha, que está allí, que es tuyo, que te está esperando. Ese es un pago, caray. Y es un pago de... ¿Qué ciento por uno ni qué nada? Dios se quedó corto al decir eso. No es un ciento por uno, son millones por uno, ¿no? No hay con qué pagar el gozo de la creación artística. No hay con qué pagarlo. Es un regalo de Dios. Al final, casi en mi vida, tengo 75 años. Ver que no fue inútil. No fue inútil. Sí lo subrayo para decir lo difícil que es, lo doloroso que es, la disciplina que se necesita y el amor a los dones que Dios te dio, que se necesita para no traicionarlo, ni traicionarte a ti mismo. Y eso queda. Y eso, el tiempo, y solamente el tiempo, te lo dice. Dios ha sido tan bueno conmigo que me voy de este mundo cuando me vaya sabiendo qué se va a decir sobre mí. Mira, el padre Carrasco murió sin saberlo. Yo fui más afortunado que el padre, estoy contento. Contento porque encima de todo esto hay una gran verdad que me satisface. No le fallé.
No le fallé. Y como dijo el cardenal Newman, que es casi también la divisa de mi vida, acuérdate, Señor, que a nadie le quité su esperanza. A nadie le quité su esperanza. Si paso un poquito más allá de mi vida física, voy a quedar no por dar clases en la Ibero, a la que no falté ni una sola vez. Quedé por esto, hecho en mis ratos